La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús, la certeza de salvación, donde el mundo puede hallar solución. La esperanza es Jesús. Solo hay esperanza y certeza en quien ya salió vencedor. Solo hay esperanza en Cristo el Señor, para un mundo que no tiene amor. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús, la certeza de salvación, donde el mundo puede hallar solución. La esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús, la certeza de salvación, donde el mundo puede hallar solución. La esperanza es Jesús. La esperanza es It's Nike Master. Bien, queridos, le agradecemos a Dios por la oportunidad de una vez más poder estar en conexión con ustedes a través de este medio, ¿verdad? Las redes sociales. Y esperamos que el mensaje de esta tarde o de este momento pueda ayudarnos para entender la necesidad que tenemos de prepararnos para ese maravilloso encuentro que nuestro amado Salvador ya está preparando, tiene listo para cada uno de sus hijos. También quiero agradecerles a todos un feliz sábado. Ya en muchos lugares el sábado se está recibiendo. Por eso quiero en este momento pedir pues la bendición de Dios para el mensaje de este sábado y también para el mensaje que vamos a transmitir. Oremos. Señor, te agradecemos, Padre, por haber pasado una semana en comunión contigo. Gracias, Señor, por habernos librado de enfermedades. Gracias por habernos librado del hambre. Gracias por habernos librado de angustia. Y estamos rogando, Señor, una vez más en este momento por aquellos hermanos, Señor, que están hospitalizados. Por aquellos hermanos que han perdido familiares. Por aquellos hermanos, Señor, que todavía están convalecientes de algún tipo de enfermedad, aún del COVID-19. Y estamos rogando, Señor, tu sanidad, tu paz, tu consuelo para cada una de estas personas. Estamos rogando, Padre, también en este momento una bendición especial para el mensaje que vamos a traer. Permite que sean tus palabras las que puedan ayudarnos, Señor, a comprender cuál es el momento en el cual estamos viviendo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos, el mensaje, como habíamos dicho, lleva como título El tiempo del fin. ¿Estaremos viviendo nosotros el tiempo del fin? Todo el mundo cristiano creemos que un día este mundo llegará a su fin. Y hay algunas preguntas que muchas veces cada uno de nosotros nos hacemos.
¿Cuándo será ese momento? Ven, Señor Jesús, te estamos esperando. Y también nos preguntamos, ¿cómo ocurrirá? ¿O qué habrá en el mundo que nos muestre que realmente, Señor, tú estás a las puertas? El mundo científico cree que esta tierra va a ser destruida quizás por la falta de agua, quizás por el calentamiento global, quizás por la falta de cuidado que tú y yo tenemos hacia este planeta. Creen que el mundo, los políticos creen que el mundo va a ser destruido quizás por una tercera guerra mundial, quizás por un gran conflicto bélico, quizás por bombas atómicas. Y hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay mucho pesar. Algunos creen que por grandes enfermedades como la que estamos pasando en este momento. El mundo religioso cree y que Jesús vendrá y que cambiará todas las cosas. De una manera u de otra, todos coincidimos que este mundo está por terminar. No importa la perspectiva en que las personas lo vean. El mundo en el cual tú y yo vivimos, queridos, está por terminar. ¿No será ya el tiempo oportuno para advertir a las personas del fin inminente? ¿Podremos seguir nosotros como cristianos, queridos, que conocemos la palabra de Dios, seguir perdiendo el tiempo en riñas, en conceptos que nos dividen, en el odio, en la envidia? ¿Estaremos listos tú y yo ya para el regreso de Jesús? La segunda venida de Jesús está más cerca de lo que usted puede pensar e imaginar. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Jesús, a través de los evangelios y las profecías, nos alertó de los problemas que el ser humano enfrentaría a través de todas las épocas antes de su retorno. Él nos advirtió que existirían grandes problemas sociales, que existirían grandes problemas políticos, que existirían aún problemas en el mundo religioso, que existirían grandes problemas económicos en el mundo, grandes problemas climáticos, que existiría falta de amor entre toda la humanidad. Un sencillo repaso de Mateo 24, Lucas 21, quizás Apocalipsis 2 y 3, podemos encontrar la condición en la cual el mundo y la iglesia se encontraría para esperar a Jesús viniendo en las nubes de los cielos. Todas las señales y problemas que Jesús ha mencionado en estos capítulos se han ido cumpliendo. Por ejemplo, como le decía anteriormente, Mateo 24, que ya tuvimos un mensaje acerca de este capítulo, habla de hambre, terremotos, guerra, rumores de guerra entre naciones, enfriamiento del amor los unos por los otros, falsos cristos, falsos profetas y la predicación mundial del evangelio. Yo les quiero preguntar, ¿qué falta por cumplirse de esto? Estas son cosas que nos anuncian que Jesús está próximo a venir en las nubes de los cielos. Para los discípulos de Jesús, el fin vendría de inmediato. Ellos, los discípulos de Jesús, comprendieron que el tiempo era corto. Sin embargo, nosotros, que estamos viviendo los últimos días, creemos que todavía hay tiempo. Creemos que todavía hay oportunidad. Creemos que todavía podemos dedicar tiempo a nuestros placeres, a nuestros vicios, a todo aquello que quizás nos separe de Dios, porque en algún momento podemos regresar. Si usted analiza los escritos de Pablo, cuando Pablo le habla a los tesalonicenses, él creía que Cristo venía en sus días. Pablo expresó: nosotros los que vivimos, decía Pablo,
pues seremos arrebatados juntamente con ellos. Pues queridos, cuando usted analiza cada profeta, cada escritor, cuando usted analiza los escritos de Ellen G. White, ellos veían la venida de Cristo inminente. ¿Por qué lo veían? Porque muchas de estas cosas que acabamos de mencionar han estado a través de toda la humanidad, a través de la existencia humana. El odio, el rencor, las guerras, la supremacía. Pero todas estas cosas, a través que el tiempo ha ido pasando, ha ido en aumento y nos ha mostrado que Cristo está por venir. Jesús nos está llamando a que nos preparemos, a que nos preparemos estudiando su palabra, a que nos preparemos orando en cada momento, a que nos preparemos, queridos, predicando, estudiando. Él está llamando a aquellos que quieran ser salvos, a que le acepten como su único Salvador. Yo no sé si tú que me estás escuchando ya has aceptado a Cristo como tu único Salvador. Si tú no lo has hecho, yo creo que es el momento propicio para que lo hagas. Te repito una vez más, Cristo está a las puertas. Cristo viene pronto. Esa preparación, querido, que tú y yo debemos de hacer, tiene que ver, esa preparación que tú y yo tenemos que hacer, tiene que ver mucho con nuestra vida laboral. Sí, en el trabajo donde tú y yo estamos, ¿qué ejemplo estamos dando a las personas que están a nuestro alrededor? ¿Qué están viendo ellos en nosotros, en nuestra vida familiar? ¿Qué ven nuestros familiares acerca de nosotros? ¿Se refleja en nuestras vidas el carácter de Cristo? Nuestros familiares que aún no conocen de Jesús, ¿pueden ver en nosotros reflejado su carácter? En nuestras creencias. Cada vez que yo veo iglesias, pastores, discutiendo por doctrinas, no poniéndose de acuerdo, no poniendo a Cristo en primer lugar, pues yo me pregunto, ¿estarán preparados para la segunda venida de Jesús? En nuestra vida de estudiante, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida cuando estamos estudiando? ¿Qué hacemos con nuestros compañeros de estudios? ¿A dónde vamos con ellos? ¿De qué conversamos con ellos? Nuestra vida social, en el mundo en el cual tú y yo nos desarrollamos. En el llamado que Jesús ha puesto a su pueblo, a cada uno aquel que nace en el Evangelio, para que predique este gran mensaje que tú y yo poseemos. En esas esferas, Dios quiere que tú y yo nos preparemos. La pregunta es, y la repito, ¿estaremos listos ya para el regreso de Jesús? Vamos a ver a lo menos dos avisos. Dos avisos que nos recuerdan el fin. Dos avisos que Jesús ha puesto en su palabra. Y pudiéramos llamarlos dos profecías también. Pero dos avisos que Jesús ha puesto en su palabra, queridos. Que Jesús ha puesto para que nosotros veamos el momento en el cual estamos viviendo. El primer aviso lo podemos encontrar en 2 de Timoteo capítulo 3. Desde que entró el pecado al mundo, ha prevalecido todos estos males. Así sucedió también en los días de Noé. Y esa fue la razón por la que Dios decidió en aquel momento destruir la tierra. Pero tenía un propósito, y era eliminar el pecado que estaba creciendo en gran manera. Juan declara que el mundo entero está bajo el maligno. De modo que la presencia del mal no es una característica exclusiva. Escuchen esto, no es una característica exclusiva de los postreros días. Sin embargo, la depravación moral progresiva de la raza humana denuncia la completa incapacidad del hombre, la completa incapacidad que tiene el hombre
para salvarse a sí mismo. Por eso es que tú y yo necesitamos de un Salvador. Porque tú y yo, como dijo David, fuimos creados, fuimos formados en pecado. Crecimos en pecado. Pero tú y yo tenemos la oportunidad de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. De ir a Jesús, de ponernos en sus manos, de creer que Él puede cambiar nuestras vidas, de creer que Él puede cambiar este mundo, de creer que Él puede sanar nuestras heridas. Pero con la actividad creciente del príncipe del mal, debe esperarse que el mal llegue a su intensidad máxima en los postreros días. Por eso yo decía al principio del mensaje que todas estas cosas que habíamos enumerado, que enumera Mateo 24, que enumera Lucas 21, que enumeran allí las 7 iglesias del Apocalipsis, todas estas cosas han ido en aumento. Y quizás hoy nosotros que vivimos en estos momentos finales, pues no nos damos cuenta de lo que está pasando. Pero si la historia fuese relatada y los que nacieron en los tiempos de Jesús tuviesen la oportunidad de volver a nacer y ver los momentos en los que nosotros estamos viviendo, pues se alarmarían grandemente, sentirían gran temor, tendrían gran problema por las cosas que están pasando. Sentirían que el mundo en el cual viven tiene un completo problema. Todos nosotros estamos, queridos, que no sabemos qué vamos a hacer. No sabemos hacia dónde vamos a ir. No sabemos qué decisiones vamos a tomar. Pero si tú y yo, queridos, si tú y yo buscamos a Dios, creemos en su palabra, aceptamos su voluntad y nos dejamos guiar, pues Jesús nos mostrará lo que realmente tú y yo necesitamos hacer. Las Sagradas Escrituras declaran que los malos hombres irían de mal en peor. Esto contradice las suaves afirmaciones de miles de engañadores maestros religiosos que enseñan que el hombre está mejorando poco a poco y que finalmente todo el mundo se convertirá. Las palabras del apóstol acerca de los postreros días adquieren un pleno significado, un completo significado dentro de estos conceptos. Desde los días de Pablo, la iglesia ha pasado por periodos de grave peligro, ocasionados por la mundanalidad, la persecución, el error a la apostasía. Pero la inspiración declara que aquí en los postreros días, el pueblo de Dios debe esperar tentaciones y peligros especiales. El diablo se ha preparado, dice el espíritu de profecía, por casi 6,000 años para engañarte a ti, para preparar su engaño especial sobre mí, para preparar un engaño especial sobre la humanidad. Y muchas veces tú y yo no lo entendemos, no lo vemos, no lo percibimos. Vamos a ir ya de lleno a este primer aviso. Este primer aviso que Dios nos ha dado allí en 2 de Timoteo capítulo 3. Y voy a ir lo más rápido posible, pero vamos a ir explicando el carácter que los hombres tendrían según se lo reflejó Pablo a Timoteo en esta época en las cuales tú y yo estamos viviendo. Lo primero que nos menciona es que los hombres serían amadores de sí mismos. Usted puede abrir su Biblia y usted puede buscar el capítulo 3 de 2 de Timoteo y allí seguir en la lectura conmigo, ¿verdad? Dice que los hombres serían amadores de sí mismos. ¿Qué es esto? Porque muchas veces leemos las escrituras y la pasamos muy fácil por alto y no nos detenemos a meditar en ella. Pues los amadores de sí mismos, eso es lo contrario. Escuchen esto, queridos. Es lo contrario a un genuino espíritu cristiano de abnegación. ¿Cómo lo describimos? Muy fácil. Mateo 5:5. Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
Así que los amadores de sí mismos, queridos, son aquellos que no son mansos. Son aquellos que van en contra del verdadero espíritu genuino, ¿verdad? En segundo lugar, los avaros son aquellos que son amadores del dinero, que hacen lo que sea por dinero, sin importar violar los principios de Dios. Sigue diciendo los vanagloriosos. ¿Quiénes son los vanagloriosos? Son aquellas personas que son arrogantes. Romanos 1:30 nos aclara. Son hombres que confían en sus propias capacidades, pero menosprecian los recursos de Dios y los derechos de sus prójimos. Así que un vanaglorioso es aquella persona que se cree sabia en sí misma y que solo ella tiene la razón. En cuarto lugar, los soberbios. Los soberbios o activos. Los soberbios o activos no son otra cosa que los murmuradores. Aquellas personas que son detractores. Aquellas personas, queridos, que son aborrecedores de Dios. Que son personas injuriosas, ¿verdad? Que son personas altivas, inventores de males. Que son desobedientes a sus padres. Y consideran a los otros con desprecio o con falta de respeto. Estos son los soberbios. Los blasfemios, ¿quiénes son los que blasfeman? Son aquellos calumniadores o ultrajadores. Son aquellos difamadores, así lo define la Biblia a Jerusalén. Es decir, que con sus palabras maliciosas tratan de dañar la reputación y la honra de personas ajenas, ya sea de Dios o de los hombres. Los desobedientes, sabemos quiénes son las personas desobedientes, no vamos a argumentar mucho sobre eso. Los ingratos o desagradecidos son aquellas personas que, a pesar de los beneficios que han recibido de Dios, queridos, siguen andando de acuerdo a sus propios conceptos. Son aquellas personas que son amadores de sí mismos, que rara vez son agradecidos a aquellas personas que tanto bien le hacen, aquellas personas que se preocupan por ellos. Los impíos quiere decir, la Biblia de Jerusalén los traduce como las personas irreligiosas. Son personas que con su actitud eliminan a Dios del pensamiento y la acción. Quiere decir, son personas que cuando tú la ves te das cuenta que Dios no está en su mente, no está en su corazón. Y no hay respeto ante ellos hacia Dios. Las personas que son sin afecto natural, la vida de estas personas revela la falta de amor. No tienen afecto natural. Rechazan la voz del Espíritu Santo y siguen sus propias inclinaciones. Los implacables o los irreconciliables son aquellas personas que por mucho que le hablas, por mucho que le digas, continúan haciendo lo mismo que están haciendo. Quiere decir, no se doblegan, ¿verdad? Los calumniadores. A mí me llama la atención esta palabra. Y tenemos que tener mucho cuidado, queridos, porque quizás tú y yo en algún momento hemos sido calumniadores. La palabra para calumniadores en griego es diabolos, difamador, de donde deriva la palabra del diablo. ¡Wow! Cuando yo comienzo a difamar de una persona, yo estoy haciendo la obra del diablo. Aquellas personas que son calumniadores, ¿verdad? Aquellas personas que son intemperantes o desenfrenados, viven solo para agradarse a sí mismos. Son intemperantes en el comer, son intemperantes en el vestir, son intemperantes en el trabajar, son intemperantes en todo en la vida. Son gobernados por impulsos personales y no por sus propios impulsos. Los egoístas desean que sus impulsos sean satisfechos cuando y cómo se les plazca. Los crueles, literalmente, los que no se doman con nada, son aborrecedores de lo bueno y no aman el bien. Sí, el único placer que ellos tienen es hacer el mal
y destruir a las demás personas. Los traidores, ¿verdad? Son aquellos que son doble cara. Y eso les conocemos mucho, ¿verdad? Son personas que te dicen por el frente que son tus amigos, pero por detrás te están allí pues clavando el puñal. Los impetuosos, aquellos que son arrebatados, aquellos que son precipitados a la hora de tomar acciones. Los infatuados o cegados por el orgullo, ¿verdad? Los amadores de los deleites, dice la Biblia, amadores de los deleites más que de Dios. Son los que se aman a sí mismos. Naturalmente irán en pos de los placeres antes que sujetarse a las santas demandas de la conducta que Dios requiere. Y por último, vamos a ver aquellos, queridos, vamos a ver aquellos que dice la Biblia que tienen apariencia de piedad. Y saben que yo creo que este es el grupo del cual más pudiéramos tener en la iglesia. O sea, las características externas de la religión: asisten a la iglesia, ofrendan en la iglesia, hasta dan su servicio personal cuando se les pide. Esta característica se aplica especialmente a los que se identifican superficialmente con el nombre de cristianos. Pero dice que con su actitud niegan la eficacia de ella. Es decir, el poder de Dios que fortalece la voluntad del hombre para erradicar todas las tentaciones pecaminosas. Quiere decir que tienen una apariencia, pero viven de acuerdo a las exigencias del mundo. Ceden a las tentaciones y a los placeres que este mundo les impone. Así que vemos acá el primer aviso, ¿verdad? El primer aviso que Jesús nos dio en su palabra. El primer aviso que Dios nos puso en su palabra. El primer aviso que el Espíritu Santo, inspirando a los santos hombres de Dios, nos puso en su palabra. El segundo aviso es muy conocido por todos. Y el segundo aviso es la predicación mundial. Saben que muchos movimientos disidentes acusan a la iglesia adventista de que la iglesia no está cumpliendo la misión. Y yo quiero darle algunas pequeñas cifras. Hoy somos aproximadamente 20 millones en el mundo de adventistas. A través de los medios de comunicación estamos predicando el mensaje. A través de los discípulos que cada día se forman, se está predicando el mensaje. A través de los grupos pequeños que en todo el mundo están trabajando, se está predicando el mensaje. A través de las iglesias y de la obra que la iglesia hace en las comunidades, estamos predicando el mensaje. La iglesia adventista hasta el día de hoy ha penetrado en más de 215 países. Y tenemos activas 115 emisoras que transmiten por radio. Y miren esto, le estoy hablando de 115 emisoras que están reconocidas por la iglesia adventista. Pero nosotros sabemos muy bien que hay muchos hermanos, hay muchas iglesias que tienen su propia emisora, que quizás no están contabilizadas dentro de estas 115. Ejemplo, aquí en el área donde yo estoy, conozco a lo menos de 3 hermanos que tienen 3 emisoras de radio y están predicando el mensaje, están anunciando, queridos, este verdadero mensaje. Tenemos a lo menos 27.250 congregaciones en el mundo. Predicamos en más de 102 lenguas este mensaje. Publicamos libros y revistas en más de 375 lenguas y dialectos. Más de 689 misioneros de autosostén dejan sus países para servir donde se les envía. Podemos decir con todo esto, queridos, que el evangelio se ha predicado en todo el mundo. Es posible. Pero Jesús anticipó que se hará un último esfuerzo para que todo el mundo se entere de que Él está interesado por la salvación de cada persona. Y Mateo 24 dice que este evangelio que hoy estamos predicando de muchas maneras, también debe ser predicado por testimonio. Querido, donde tú te encuentras,
en el ámbito que tú andas, si tú estás en las redes, si tú estás en un trabajo, donde quiera que tú te encuentres, las personas pueden ver en ti que realmente el amor de Cristo inunda tu corazón. Las personas pueden ver en ti que tus acciones son el reflejo del poder del Espíritu Santo que ha tocado tu vida. ¿Por qué no aprovechar ahora que hay oportunidad para demostrarle al mundo que realmente tenemos un Cristo vivo? Para demostrarle al mundo que realmente como cristianos estamos unidos con un solo propósito. Para demostrarle al mundo que realmente Cristo ha tocado nuestro corazón y que su carácter se refleja en nuestras vidas. Quiero concluir con 2 citas especiales de mi escritora favorita. Esta primera cita podemos encontrarla en el libro de Mensajes Selectos, tomo 2, página 26. Así dice la cita. Esta cita habla acerca del carácter, ¿verdad? Del carácter de los hombres. Corremos continuamente el peligro de sobrepasar la sencillez del Evangelio. Muchos tienen un intenso deseo de asombrar al mundo con algo originalmente que eleve al pueblo a un estado de éxtasis espiritual, de cambiar su actual experiencia religiosa. Ciertamente existe una gran necesidad de un cambio en la situación actual, porque no se comprende cómo debería la santidad de la verdad presente. Pero el camino que necesitamos es aquella transformación del corazón que puede obtenerse únicamente buscando a Dios individualmente para recibir sus bendiciones. Tal es el cambio que necesitamos hoy. Y para alcanzar esa experiencia, deberíamos ejercitar perseverantemente nuestra energía y manifestar un sincero fervor. Y la última cita la podemos encontrar en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 711. Los que padecen escasez de los bienes de este mundo muchas veces están conscientes de sus necesidades y de su dependencia de Dios. Y por lo tanto, frecuentemente son susceptibles a la predicación del Evangelio. El Evangelio de Dios, de Jesús, significa alivio para los pobres, luz para los ignorantes, curación para los dolientes y libertad para los esclavos del pecado. Querido, quiero concluir de esta manera y quiero que tú tengas presente estos 2 avisos. Vivimos en el momento en el cual los hombres están reflejando el carácter que dice 2 de Timoteo capítulo 3. Pero hoy más que nunca tú y yo necesitamos reflejar en nuestras vidas el carácter de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde y quiera Dios que este mensaje pueda ayudarte, querido, para que tú puedas tener un encuentro personal con Cristo, para que puedas analizar tu vida, qué has hecho hasta hoy, cómo ha sido tu vida como cristiano. Y si aún no has aceptado a Jesús, que este mensaje pueda ayudarte para reconocer que en Jesús hay esperanza, que en Jesús hay consuelo, que en Jesús hay todo aquello que tú necesitas, que puede sanar, que puede calmar y que puede dirigir tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde.